El otro elemento, vamos a retomar de una, no sé si tienen preguntas de lo que vimos antes del break, como para estar claros en lo que hemos visto. Es importante que seamos muy conscientes que la carpeta de producción siempre va dirigida a un determinado lugar o a una determinada persona. Entonces, debemos tratar de ser lo más juiciosos posibles en estudiar a quién nos vamos a dirigir. Entonces, si yo voy a aplicar a un fondo internacional, al World Cinema Fund o a Cinema du Monde o al fondo que escoja, tengo que meterme en su página, ver quiénes han ganado en los últimos años, qué tipo de películas han ganado, qué productores, qué proyectos de América Latina. Por ejemplo, cuando me meto en fondos europeos, es muy importante saber qué proyectos de América Latina se han ganado el fondo en los últimos 3 años, qué proyectos colombianos se han ganado el fondo, porque ahora que Colombia gana tantos premios en todo el mundo, es importante que haga un estudio y que sea juicioso y revise. Nada, lo que les digo es que nada garantiza que yo sea el siguiente ganador, pero todas estas, los pasos que yo pueda hacer para ser lo más precisa y lo más asertiva posible están bien y siempre van a ayudar a minimizar el riesgo de salir rechazado 100%, digamos, ¿no? O sea, lo que puede pasar es que pase algo, o sea, que alguien del fondo de un jurado se interese y me lo encuentro luego en un mercado y ese jurado no me dieron el premio, pero el tipo sí se quedó enganchado con mi proyecto, entonces luego en ese mercado lo conozco y entablamos una relación y se puede volver un posible coproductor. Por múltiples razones no fue escogido el proyecto en ese momento, pero eventualmente si la carpeta está lo suficientemente sólida, si está bien presentada, si yo tengo la oportunidad de conocer ese jurado posteriormente en un festival o en un mercado o en un workshop o en lo que sea, puedo entablar una relación con esa persona y podría convertirse en un coproductor o en un productor asociado o en alguien que sea en todo caso un elemento positivo para el proyecto. Entonces, es responsabilidad nuestra estar siempre al día en quién está ganando en dónde. Si mi proyecto es un proyecto, digamos, personal, íntimo, yo detesto llamarlo de autor porque creo que todas las películas están hechas por autores, digamos, pero si es un proyecto que su camino de financiación es muy viable por fondos internacionales, es mi responsabilidad como productor estudiar esos fondos. Es mi responsabilidad tratar de verme las películas que han ganado en esos festivales. La mayoría de fondos, no todos, pero la mayoría están asociados a festivales de cine. Entonces, los festivales suelen ser como muy digamos, responsables en su punto de vista, en su mirada. Entonces, en el Rotterdam Lab escogen proyectos que tienen que pues en su etapa primaria, que es de desarrollo, ¿cierto? Tienen ya como que le ven elementos a ese proyecto que puede ser una posible película para Rotterdam, para el Festival de Cine. Entonces, es importante que yo trate de saber qué tipo de cine pasa en Rotterdam. Es diferente al de Cannes, es diferente al de Berlín, es diferente al de Venecia, las diferentes secciones que tienen los festivales, qué se muestra en esas secciones. Hay alguna sección ligada a un festival, entonces, por ejemplo, el Atelier de Cannes, que es donde estuvo ahorita un proyecto colombiano también, nosotros estuvimos con la Sociedad del Semáforo, pues a qué sección es probable que los proyectos que están en el atelier puedan pasar, ¿cierto? Porque son generalmente óperas primas. En fin, como que el estudio de si mi proyecto va para fondos y si yo llego como productor y digo es que yo voy a aplicar a los fondos europeos, pues tengo que saber qué pasa en esos fondos. Ahora,
ustedes saben que hoy en día en Colombia, pues gracias a todo lo que pasa cada vez más, la gente de los fondos y de los festivales viene al Festival de Cine de Cartagena, viene al BAM, viene a eventos que hay por allí, ¿no? Aquí en el Ático un evento de Tribeca hace como un año, si no estoy mal, aquí no hay nadie del Ático en este instante. Como que la gente está viniendo, entonces yo como productor tengo que ser muy responsable y estar en la jugada y ver quiénes están viniendo, en qué eventos están las personas con las que yo puedo interactuar, preguntar, conocer, escucharles su charla. Ustedes saben que en el BAM hay una cosa que se llama los BAM Talks, que habla todo invitado, bueno, varios de los invitados tienen una charla y muchos son de fondos y son de mercados o de encuentros de coproducción donde explican y cuentan qué es lo que sucede allí. Entonces es importante que yo esté pues pendiente de los diferentes eventos, porque hoy en día, contrario a como les contaba, como me tocó a mí, que esto era una isla en la mitad del desierto y uno aplicaba con sus corticos desde acá en VHS, y uno no tenía acceso a hablar con nadie, entonces era adivinando, ¿no?, cómo funcionan las cosas en el resto del mundo. Pues hoy en día la gente viene, entonces tenemos un acceso realmente privilegiado a personas, y bueno, y no solo eso, sino que ya hay hoy en día un montón de productores que han estado en mercados, en encuentros de coproducción, en festivales, y estoy segurísima que si ustedes buscan uno de estos productores o uno de estos directores, desde que el tiempo lo permita, son personas que están dispuestas a hablar y a contarle a alguien o a darle una asesoría pequeña de qué fue lo que pasó, cómo es ese fondo, qué errores se cometieron, qué errores no se cometieron. Hay algo fundamental que es la traducción. Cuando nosotros nos movemos en fondos internacionales, el tema de la traducción es muy, muy clave. Hay proyectos que se han caído porque la traducción es un desastre, porque lo tradujo mi hermana, que es abogada y habla inglés, entonces yo le pedí el favor porque no tengo cómo pagar un traductor, y la traducción está sin sentido, se pierde la esencia de la historia, de los personajes, del concepto visual del proyecto, porque la traducción tiene problemas. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos y buscar la manera. Si no tengo plata para pagarle al traductor, tengo que ver cómo hago para tener un traductor profesional que pueda traducir el guión y que pueda traducir el proyecto bien, porque hay infinidad de historias en inglés y en francés en donde los proyectos se han quedado por fuera básicamente por la traducción. En una época, yo creo que Antoine hace eso hoy en día, Antoine, que es el agregado audiovisual de la Embajada de Francia, pues cuando nosotros aplicamos con la Sociedad del Semáforo, Alphonse Zut en esa época, estaba Anushka, y Anushka leía el guión y, o sea, no nos dejó aplicar. Entonces, cojan ese guión y vuelvan a traducir esa vaina completa porque está pésimo, no se entiende nada. Está mal, no tiene sentido, no tiene la poesía que tenía el guión en español, está muy mal. Entonces, en la medida en que uno pueda además tener lectores, porque si uno no habla francés, pues que yo lo revise no tiene ningún sentido. Necesito encontrar a alguien que pues sea capaz de leerse el guión, así no sea experto y no sea del área, pero capaz de ver si hay una historia, si se entiende el género, si se entienden los personajes, en fin. Entonces, ya que estamos haciendo el esfuerzo de montar la carpeta en francés o en inglés para aplicar a un fondo internacional, pues seamos lo más rigurosos y lo más juiciosos posibles en buscar lo mejor que podamos tener y en que alguien nos revise esa traducción para poder estar seguros de que no vamos a perder el esfuerzo. Hay una cosa muy importante, y es que los jurados en muchos fondos y los directores de los fondos en la mayoría del mundo son los mismos desde hace muchos años y se van a quedar ahí por varios años más. Cuando llega un proyecto de un productor determinado que tiene problemas de traducción o que tiene problemas de presentación o que tiene problemas, eso se sabe y eso se riega. Uno no cree que mi proyecto mío, NN, colombiana, llega a Alemania y lo rechazan, y luego llega a Francia y lo rechazan, y luego lo mando, o sea, a Holanda y lo rechazan, y eso se riega la bola. O sea, inmediatamente si hay algo que está estructuralmente mal, la traducción, la presentación, algo que está mal, se van a dar cuenta y eso se comenta. O sea, la gente es la misma. Cuando ustedes ya empiezan a insertarse en este mundo,
ustedes se van a dar cuenta que no es miles de personas que nunca voy a conocer, no. Vamos a tener la oportunidad de que nos conozcan, si somos serios y si vamos a estar haciendo una carrera como productores, vamos a tener la oportunidad de que eventualmente nos conozcan y que pase algo con nuestros proyectos, y eso lo comentan y eso se va a saber. Entonces, el hecho de que yo en cada paso que haga sea lo más profesional posible, siempre va a ser una ganancia para el proyecto y para mí, para mi carrera como productor. Entonces, es muy importante ver qué tipos de jurados son los jurados de los últimos años, tanto en el FDC como en los de fondos internacionales. ¿Quiénes han venido históricamente? Hay gente que repite, uno se fija en el FDC y obviamente encontrar en el mundo del cine gente que lea en español, pues no es que sea como infinita la fuente de jurados. Entonces, no sé, Carlos Sorín ha estado 2 veces, o bueno, muchos jurados han estado varias veces. Uno puede como mirar qué tipos de jurados son los que suelen venir. Es muy relativo, ¿no? No les estoy diciendo para nada que eso garantice que van a ganarse el Fondo Internacional ni el FDC, pero el hecho de que yo haga un estudio responsable de a quién le estoy dirigiendo el proyecto, pues ayuda a que minimice el riesgo de que el proyecto salga rechazado fácilmente, sin que haya recordación de él ni siquiera, ¿sí? ¿Tienen preguntas? En realidad es que quiero terminar el tinto. Ya. Entonces, como les digo, los fondos que están asociados a unos festivales tienen unos sesgos particulares, pero sesgos no lo digo en mal sentido, sino tienen unas características o unas búsquedas particulares, y tenemos que saber qué hay allí, qué tipo de proyectos premian y qué pasa allí. Otra cosa que tenemos que ser muy conscientes es que los jurados no se leen todo, y los jurados muchas veces no se leen sino el guión y la sinopsis y tal vez la nota del director. Eso es una realidad a la que nos vamos a enfrentar aquí y en el resto del mundo. No existe el método perfecto. Es posible que el método del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico no sea perfecto, pero es un método claro, que todos entendemos, que está sobre la mesa y que ha funcionado pues estos años. En el resto del mundo hay jurados, y los jurados son personas ocupadas, y pasa exactamente lo mismo. No todo el mundo se lee todo el proyecto. A mí me pasa mucho que cuando soy jurado, como soy productora, y los jurados pues están conformados por personas, digamos, como interdisciplinarias, es interdisciplinario, entonces hay un director, un distribuidor, un guionista, un actor, o qué sé yo. Claro, los que no son productores no se leen el presupuesto, ni el plan de financiación, ni el plan de recuperación. Entonces a uno le toca ser muy juicioso, porque uno sí llega a esa mesa a hablar con todo el mundo y le dice: Diana, ¿cómo te pareció el presupuesto de no sé qué proyecto? Entonces uno dice: soy la única que me lo leí, o los otros 2 productores que hay en el jurado, si somos 7, o sea… Pero digamos que es muy poco probable que la gente se lea todo. Después de que la gente se lee el guión y se lee tal vez la nota de dirección y la sinopsis, si el proyecto es lo suficientemente fuerte y enganchador, o sea, en ese punto salen un montón de proyectos que el jurado dice: ya no más, yo ya no voy, no me interesa, no está bien escrito, no se entiende, no, el género, la sinopsis dice una cosa y el guión uno interpreta otra, no son coherentes. Entonces se queda con los que pasan de ahí. Entonces el guión lo enganchó, la sinopsis lo enganchó, la nota de dirección fue clara, lo enganchó. Entonces empieza como a mirar el resto de piezas y el resto de documentos. Eso, digamos que es así, y es una realidad contra la que no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que podemos esperar es que el jurado que nos toque sea lo más profesional posible, y que se haya leído lo más posible de nuestro proyecto y nos dé el chance de pasar a la siguiente fase, la que sea, en el fondo que sea. En muchos fondos se pasa por fases de preselección, en donde no hay un pitch ni un encuentro con el jurado, sino que pasan filtros y filtros hasta que llega un grupo pequeño, y entre esos se escogen los ganadores. O aquí en el caso del FDC pues se pasa al encuentro con el jurado, en donde lo que va a pasar es que o el proyecto se termina de confirmar, a veces hay unos preseleccionados sobre los que tienen dudas, y lo que esperan en el encuentro personal es terminar de confirmar que este proyecto es ganador y que estas personas que están detrás de este proyecto son capaces de hacer esta película, o se cae.
es un guión interesante, una historia interesante, pero las personas que están allí no convencen, no son lo suficientemente contundentes y sólidas para soportar, porque todos los proyectos tienen debilidades. Uno no puede pensar nunca jamás que cuando uno incluso se gana un premio es porque el guión está perfecto, es un guión cerrado de oro y ya, puedo filmar al otro día y la película me va a quedar divina porque el guión está perfecto. Eso no es cierto, así haya presentado la versión número 15 del guión. Nosotros San Andresitos lo presentamos 2 veces al FDC, la primera vez no pasó absolutamente nada, ni siquiera quedamos preseleccionados, y la segunda vez quedamos preseleccionados y fue casi que unánime en el jurado que ese proyecto iba a ganar. Pues eso lo supimos después, obviamente. Después del encuentro con el jurado, ya era como, iba muy bien el proyecto, iba casi que unánime, y después del encuentro con el jurado fue unánime, la decisión es como, ya listo, este proyecto está súper bien, este proyecto queda. Es muy relativo, digamos, es muy relativo. Si les digo la verdad, yo la primera vez no traté de investigar qué fue lo que estaba mal, qué era lo que estaba tan mal que ni siquiera quedamos preseleccionados, porque no ganar es deprimente, pero ni siquiera quedar preseleccionado es muy deprimente, o sea, que ni siquiera el jurado sienta curiosidad por saber quiénes están ahí detrás y tener un encuentro para ahondar en la historia, en la forma de producir esa película o bueno, en el proyecto global es muy deprimente. Pero cuando yo les hablaba al principio del enamoramiento que uno tiene que sentir por el proyecto y por el camino que le espera por recorrer, es el único antídoto para el rechazo, porque a uno lo van a rechazar, el 80% de las gestiones van a ser no, va a ser un no, va a ser una puerta cerrada. Yo no me voy a ganar todos los fondos, yo no me voy a ganar los fondos todas las veces que aplico, yo no voy a convencer a todos los inversionistas a los cuales logro presentarles la carpeta. De todas maneras, el cine es una inversión que es muy riesgosa, es una inversión que depende, digamos, de un montón de factores. Esta tarde vamos a ver cómo los elementos financieros o los documentos financieros de la carpeta. Y por más claro que esté allí todo, en todo caso el tipo tiene que estar tranquilo con que yo soy capaz de terminar esa película y todo va a llegar a buen fin, con que no va a haber nada que pare el proyecto definitivamente, pero esto es una cosa que depende de un montón de factores. O sea, es que el rodar depende del clima. Imagínense una cosa en donde yo voy a poner una plata y ellos van a rodar toda la película en exteriores en Bogotá, además, donde en Bogotá en una mañana hace 5 de las 4 estaciones, o sea, es como cada día rodar en Bogotá se vuelve más difícil porque es imposible predecir el clima y el clima dura 5 minutos constante y luego cambia. Ese tipo de cosas hace que pues, sea una inversión en todo caso difícil, entonces a uno le van a decir que no muchas veces, pero no importa, uno tiene que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Obviamente hay un momento en donde también el productor aprende y tiene que tener la capacidad de decir listo ya. O sea, 10 años después no he logrado hacer este proyecto, hay algo que no está bien. No es mi momento para hacer este proyecto, no es el momento para contar esta historia, no es el momento para trabajar con este director y con este equipo. Hay algo que no está y tenemos que pasar la página y avanzar. Pero antes de desfallecer hay que, mejor dicho, insistir hasta el infinito y más allá. Entonces, todos los pasos, como esta investigación de la que les hablo de los fondos, son fundamentales para estar completamente seguros de que por lo menos estoy dando los pasos correctos y los estoy haciendo bien. Y vamos a ver qué pasa. Hay otra cosa y es que lo que les digo, por más afán que tengamos en la medida de todas nuestras posibilidades, debemos llegar a una carpeta, sobre todo que vamos a traducir y que vamos a mandar a un fondo internacional o que vamos a aplicar aquí a un fondo que va a ser revisado por un jurado, donde eso esté revisado de pe a pa. Que el director me entregó el guión ayer y no alcancé a leerlo, miércoles, no aplique, o sea, trate de correr la aplicación para la fecha siguiente. Pero es que estamos súper tarde, pero es que llevamos trabajando en desarrollo no sé cuánto tiempo, no aplique. O sea, si yo como productor no me he leído la carpeta de la primera hoja a la última y estoy absolutamente segura de todas las piezas que componen esa carpeta y estoy compenetrada y me conozco ese proyecto a fondo,
es una pérdida de tiempo para el que lee, para el jurado, para el que filtra, para mí, porque obviamente aplicar es un esfuerzo, implica preparar una serie de documentos que es un esfuerzo y no está listo. También todos los fondos no son para todos los proyectos, todos los coproductores no son para todos los proyectos, entonces en la medida en que yo también sepa este proyecto y el productor tenga un conocimiento profundo del proyecto que tiene, del look, del contenido, del género, de la historia, en el momento en que yo ya decido empezar a mover y a foguear la carpeta con terceros, llámese lo que sea, fondo, jurado, coproductor, inversionista, es porque yo realmente estoy muy segura del proyecto que tengo y lo conozco profundamente. Cuando uno lee una escena donde dice que, no sé, por ejemplo en San Andresito había una escena que el guionista trajo, que dice la mancha amarilla, se roban un carro, entonces le roban un carro al personaje y entonces unos taxistas le ayudan a recuperar la camioneta en una noche. Pero la descripción de la escena era como la mancha amarilla va por toda la ciudad persiguiendo la camioneta. Entonces yo decía, esto es como helicóptero y la mancha amarilla son como 200 taxis por la 30 y la autopista. Yo no voy a filmar eso, o sea, no hay medio peligro de que yo me gaste todo el presupuesto que tengo en esa escena. Entonces, si eso llega a manos de un inversionista, así como está escrito, cualquier persona, así no haga cine, lee esto y dice, le da curiosidad, dice, ¿cómo van a hacer esta escena? Entonces uno dice, no, eso no va a ser así, eso va a ser que yo voy a poner la cámara dentro de un carro y voy a ver 2 taxis adelante andando por la ciudad y ya. Pero eso no es lo que dice. Entonces, ¿dónde está mi trabajo como productor de haber hecho, digamos, de haber intervenido a tiempo sin perder el efecto que quiere lograr el guionista cuando plantea esa escena y el director? Nos sentamos a hablar de cómo la podemos hacer y cómo realmente podemos lograr que pasa lo que pasó allí sin tener que contratar un helicóptero y 200 taxis en Bogotá. Pero hay que cambiarlo a tiempo, no cuando llegue a manos del inversionista que va a decir esto, ¿cómo van a hacer esto? Esto no me lo imagino, esto es un efecto especial, lo van a hacer todo por computador, porque claro, pues la gente no tiene por qué saber exactamente cómo se hace cine, ¿cierto? Eso no es su papel, pero le genera curiosidad. Entonces uno dice, o sea, no, es que es no sé qué, pues tal vez debí evitarme la conversación sobre una cosa que no va a suceder como está descrita. Esa es la intervención que como productor tengo que hacer a tiempo. El otro tema es que las carpetas se modifican dependiendo para quién van. Es muy probable que el inversionista, digamos, toda la propuesta artística que vimos antes, que es la propuesta de arte, de sonido, de música, de montaje, de actuación, etcétera, pues le sea más irrelevante, digamos que le interesa ver un planteamiento financiero sólido, entender unos números claramente. Si es un fanático del cine, se lee probablemente el guión, hay gente a la que le gusta y le encanta leer guiones, y si encuentra una coherencia entre los números y entre el planteamiento financiero y el guión y la sinopsis, se puede interesar en el proyecto. Pero tal vez toda la parte estética y conceptual y el desarrollo artístico no es de su interés. Eso puede ser que eventualmente le interese conocer al director y tomarse un café con él y entender como que hay en su cabeza y saber que es un tipo serio y que puede hacer esta película, pero es innecesario que la carpeta vaya con una serie de documentos que son, y sobre todo cuando yo he logrado tener como una propuesta de todas las áreas, pues cuando va dirigida a inversionistas o empresarios para que, por ejemplo, hagan product placement en la película, que es otra carpeta que muevo, por ejemplo, no necesariamente solo para pedir como que el inversionista use la ley de cine, sino que haga product placement y pague una publicidad dentro de la película. Pues el empresario ve la historia, ve como el posible target del público, y luego pues ya lo que quiere es ahondar como en la parte concreta de su participación en el proyecto. ¿Cuánto tiempo se demora haciéndolo? ¿Cómo se ve mi producto? ¿En cuánto tiempo yo tengo una copia? ¿Cómo es el manejo del producto? ¿Hasta dónde puedo intervenir? ¿No puedo intervenir? Ok, entonces se hace un acuerdo, como en lo concreto de su participación. Todas esas preguntas las tiene uno que tener resueltas antes de presentarse
a la determinada fuente, ¿no? Como el mismo estudio que yo hago de los fondos, si ese es el camino para mi proyecto. No, es que mi proyecto es súper comercial y yo voy a moverme con inversionistas privados, con product placement, con empresas, con coproducción de empresas que van a poner servicios. Entonces tengo que conocer exactamente a quién le estoy hablando y a quién le estoy enviando la carpeta y a quién le estoy sacando esa cita. Este tipo de empresario o de empresas, ¿en qué proyecto se ha metido? ¿Se ha metido a financiar, no sé, deportes, o se ha metido a financiar, no sé, hay eventos culturales que no es cine, es la primera vez que va a hacer cine? Obviamente es muy difícil que uno logre una cita con alguien X que no tiene absolutamente ningún contacto con uno, que uno llame a, no sé, Coca-Cola y diga quiero hablar con el gerente de mercadeo y soy Diana Camargo, productora de cine, y pues el tipo pase al teléfono, eso no va a pasar, ¿sí? Generalmente cuando uno se acerca con empresarios y con posibles inversionistas, siempre hay un contacto mínimo o un espacio que se abrió, una rueda de negocios o una, no sé, como un espacio en donde permite que haya ese contacto. Y, pero entonces con mayor razón yo tengo acceso a saber quién es y puedo investigar y saber qué tipo de gustos tienen. No todos los inversionistas son cinéfilos, por ejemplo. No a todos los inversionistas les encanta el cine. Entonces, el cine, como disfrute, lo que están revisando es una inversión pura y dura. Entonces, yo necesito hablarle en el lenguaje en que esa persona está esperando que le hablen, ¿no? Es importante que ese tipo de conversaciones, por ejemplo, obviamente los fondos, digamos, pertenecen al ámbito cinematográfico, es el ámbito que yo hablo, es lo que yo sé escribir, en la medida en que yo investigue qué películas han ganado, digamos que hay un cierto chance de que mi proyecto pase por lo menos unas primeras etapas, depende de muchas cosas, pero si yo he hecho la tarea bien, digamos que el proyecto va sólido y bueno, puede pasar algo. En el mundo de los inversionistas, donde tengo que alivianar un poco más la carpeta desde el punto de vista artístico y de contenido y ser muy precisa con el tipo de película que quiero hacer y muy precisa y concreta con el tipo de inversión que le estoy pidiendo y cómo va a ser el negocio, digamos, tengo que saber hablar ese idioma, y si yo como productor no sé hablar ese idioma, tengo que asesorarme y tengo que entender. Hay que ser sumamente responsable con lo que estamos haciendo. Yo conozco historias pues en su momento cuando la ley de cine inició, de productores que se iban y se sentaban con empresarios amigos y les decían que les iban a devolver el 125% de la inversión. Claro, la gente cuando oye eso dice como, wow, o sea, ya, quiero tres películas, ¿dónde meto la plata? Porque eso suena, ¿no? Y eso no es cierto. Pero eso más o menos, digamos, si uno no sabe nada de eso, eso es más o menos lo que uno puede abstraer del párrafo que está en la ley, pero eso no es lo que dice. O sea, hay que leer y estudiar en detalle y entender qué es lo que uno está proponiendo. Cuando uno pide que un empresario haga product placement, porque mi película es de niños y yo creo que puede estar Alpina y puede estar, no sé, marcas de ropa de niños, yo tengo que responderle una serie de dudas que me van a preguntar, obviamente. ¿Dónde se va a ver esta película? ¿Cuánta gente lo va a ver? ¿En qué horarios? ¿Cuál es el target de la película? ¿Son niños, es familiares? ¿De qué tipo de horario? ¿Se va a ver en televisión alguna vez? ¿No? ¿Cómo la va a promocionar? ¿Cómo me va a garantizar a mí que cuando yo ya le meta la plata y el producto y tal, usted va a promocionar lo suficiente para que la gente vaya a ir? Entonces, ¿cuál es su estrategia de promoción y de publicidad de la película? Esas son preguntas que me va a hacer alguien que yo le esté pidiendo que pague por hacer product placement en la película. Pero si yo no las tengo claras y ya consigo la cita y ya le muestro la carpeta y llego a sentarme con esa persona y no tengo ni idea la mitad de las preguntas que me va a hacer, pues estamos perdiendo el tiempo todos, porque lo que les digo, el tiempo de nosotros mi tiempo es valiosísimo. Yo necesito ser lo más eficaz en cada paso que doy para presentando el proyecto. O sea, en cada paso que doy con mi carpeta y en cada paso que doy buscando la financiación del proyecto, yo necesito ser lo más eficiente y profesional posible para que no perdamos el tiempo. Cuando yo estaba empezando, esta sí es una anécdota, hace muchos años, estaba trabajando con Jorge Echeverry, que era un director que hacía unas películas muy particulares, muy interesantes, muy particulares. Y alguien nos dijo que había un médico que era un mecenas del cine colombiano, que metía plata en cine, un médico que, si no estoy mal, había hecho como una película de Sergio Cabrera, no me acuerdo ahorita cuál, que se había metido en una película de Sergio Cabrera.
Bueno, conclusión que el tipo me dice, hay que buscar el teléfono de este señor, hay que caerle, hay que ir, hay que hablar con él, hay que no sé qué. Entonces teníamos el guión, teníamos ya como el presupuesto, tenía yo como una cosa básica del proyecto y me consigo el teléfono de la casa del tipo, no sé cómo, y yo lo llamo un día a la casa. Yo solo había hecho como 5 cortometrajes en ese momento. Y entonces lo llamo y bueno, el tipo que hubo, yo productora de cine, y entonces tengo un proyecto y entonces quiero presentar el proyecto para que usted se meta, no sé qué. Me dice, pero ¿qué es lo que quiere? Y yo, plata. ¿Y cómo me va a devolver la plata? Y el señor, aló, hola, ¿hay alguien ahí? Y yo, no, un momento, yo primero tengo otras respuestas, esa ni siquiera la pensé. Le puedo hablar de la fotografía, del casting, de cómo la vamos a filmar, de cuánto tiempo nos vamos a demorar haciéndola. El tipo me dice, no, usted me tiene que contestar primero cómo me va a devolver la plata y después, si esa respuesta me resulta interesante, de pronto me intereso en todo lo demás. Pero primero, si me está llamando a pedirme plata, me tiene que contestar lo que me interesa. Mi pregunta inicial es cómo me va a devolver esa plata y en cuánto tiempo. Entonces, digamos que nunca más volví a hablar con ese señor, no lo conocí, afortunadamente. Tengo que ser muy responsable y saber a dónde voy. Si voy a un fondo, necesito tener claro qué es lo que ese fondo me está pidiendo, ser muy preciso con los requisitos, ser muy preciso con todos los pasos que tengo que hacer para montar la carpeta para ese fondo, pero si voy a un inversionista tengo que hacer la investigación y responderme las preguntas pues que me va a hacer un inversionista. Y si voy a un coproductor, pues lo mismo, o sea, cada uno… las fuentes de financiación de una película hoy en día pues son, hay más, está el crowdfunding por ejemplo, y ahí también tengo que hacer una investigación y saber qué es lo que voy a montar, qué piezas voy a montar en internet de mi película, cómo voy a ir dosificando la información. Por ejemplo, una vez yo tengo mi carpeta y decido hacer una campaña de crowdfunding, no toda la carpeta va para internet, no toda la carpeta va para la plataforma de crowdfunding. Yo tengo que seleccionar muy bien, a partir de que diseño una estrategia para hacer mi campaña de crowdfunding, tengo que seleccionar muy bien cuál es la información que yo le voy a dar a la comunidad y a los posibles interesados en aportar dinero al proyecto, envolverse coproductores o posibles espectadores o a la comunidad a la cual quiero empezar a crear para mi película. El diseño de esa campaña y de esa estrategia de crowdfunding, pues las posibilidades son infinitas, tengo que dosificar la información, tengo que preparar piezas que se salen un poco aquí de lo que hemos hablado, en el sentido en que obviamente son piezas audiovisuales que van para la plataforma de crowdfunding, y las posibilidades son infinitas, o sea, ahí sí toda la creatividad que, digamos, de la que disponemos y que hemos entrenado durante años, la tenemos que poner al servicio de esa estrategia. La carpeta nos sirve como base para que nosotros podamos asumir la búsqueda de recursos en diferentes plataformas, en diferentes fondos, de diferentes maneras. Si nosotros tenemos clara esa carpeta, no importa que yo haga un video para YouTube y buscando la plata y que sea un resumen de toda la carpeta, de todo lo que hemos hablado durante toda la mañana, si es suficientemente sólido, si todos esos documentos y ese contenido yo realmente lo he estudiado y lo he desarrollado con responsabilidad, ese video va a ser muy eficaz y ese video va a funcionar, ¿sí? Y va a pasar algo allí. Yo hice una campaña de crowdfunding para un documental que hicimos hace como 3 años o 4 años que se llama ilegal.co, en una plataforma francesa que se llama, ahora se me escapa, Indiegogo, no, creo que era Indiegogo, y fue un desastre universal, o sea, creo que conseguimos como $100 y la meta era como $5.000. Eso que era una meta pequeña porque en la plataforma había, mirando todo lo que había allí, había pues metas muchísimo más altas y nos faltaba una plata para la postproducción, entonces estábamos experimentando pues cómo funciona eso y fue un desastre. No hicimos una estrategia, no desarrollamos piezas, colgamos la sinopsis, colgamos el storyline, colgamos el tráiler y como unas fotografías y bueno, fue bastante tibia nuestra participación en la plataforma y el resultado fue pues totalmente correspondiente con ese comportamiento, o sea, no logramos nada prácticamente. Entonces, digamos que si ese es el camino que yo escojo,
necesitamos hacer una investigación y necesitamos hacer una estrategia. Para cualquier camino que yo escoja, necesitamos hacer una estrategia. No todos los fondos son buenos todo el tiempo. Quiero decir, si yo me gano el FDC y a partir de ahí mi proyecto necesita aplicar a los fondos internacionales, por ejemplo, hay unos fondos que piden más financiación. Si ustedes se fijan, hay fondos que cuando se otorgan es porque el proyecto ya ha conseguido más porcentaje de financiación. Entonces, aparte de tener, por ejemplo, en el World Cinema Fund, aparte de tener el Fondo Nacional, seguramente ya tiene otro premio en algún otro lugar del mundo, seguramente ya tiene unos coproductores y la financiación ya está en un 60%, 70% y ¡tin!, se gana el World Cinema Fund muchísimo más fácil que si usted aplica con un 20%. Si aplica con un 20% es muy difícil obtener, por ejemplo, un fondo como el alemán, ¿sí? Hay otros fondos que son un poquito menos digamos que en ese aspecto tienen un poquito más de flexibilidad. Ese es uno muy específico en donde uno tiene que aplicar cuando tenga un porcentaje importante de la financiación y ellos además otorgan el fondo y se demoran hasta que uno entregue los contratos de todo el resto de la financiación y entrega, ya todo está cuadradísimo, te entregan el fondo. Entonces ese también es parte de la investigación, porque yo para qué aplico al World Cinema Fund si no tengo nada. Si es el primer fondo al que estoy aplicando, no tiene ningún sentido. Ellos ni van a considerar el proyecto mínimamente y seguramente van a, pues además creo que es un fondo en donde no se puede volver a aplicar. Entonces hay otros fondos en donde se puede volver a aplicar con el mismo proyecto. Entonces el hecho de que yo estudie muy claramente me hace diseñar una estrategia y una ruta. Si aplico primero al fondo francés, si primero aplico a mercados de coproducción y conozco gente y que me conozcan, si voy a Guadalajara, si voy a, no sé, a Morelia, Labs, si trato de aplicar por ejemplo, a workshops y a labs primero para conocer gente de otro lado, si es mi primer proyecto, hacer como una estrategia y pensar de verdad cuál es la mejor manera para mover el proyecto, hace que pierdan menos tiempo todo el mundo, los jurados, los filtros previos que se tienen que leer los proyectos y pues que yo pierda menos mi tiempo. ¿Tienen preguntas? Quiero cerrar la mañana con hablando un poco de esto que es importante para lo que vamos a abordar en la tarde. ¿Qué tipo de productor soy? No todos los productores somos iguales, ni somos buenos para todo. Yo creo que en este momento, digamos, he identificado 3 tipos de productores que tienen competencias bien distintas y que se mueven distinto a partir de ahí. Hay un productor que es, digamos, experto en contenido, que viene de estudiar cine, de hacer talleres de guión, de dramaturgia, que es experto en estructura dramática, en dramaturgia, que se involucra en el proyecto desde allí, aportándole al proyecto como la garantía de que está perfectamente estructurado, que trabaja con el guionista o con el director muy de la mano en toda la creación del contenido. Digamos que ese es un tipo de productor que es muy sólido en la historia, en el género, en el perfil de los personajes. Hace un thriller y es un thriller perfecto, clásico, y sabe muy bien cómo se comporta el thriller, y en ese sentido hay una ganancia pues profunda, porque desde el punto de vista, digamos, del contenido y de la dramaturgia es un productor que es experto y que sabe que esa película va a estar bien contada. Después hay otras cosas que hay que garantizar, pero que es un productor que sabe que esa historia va a estar bien contada. Después hay un productor que es experto en el tema financiero, entonces que sabe muy bien de números, sabe moverse entre los números, sabe estructurar muy bien un presupuesto, un plan de financiación, un plan de recuperación, sabe hablarle a los inversionistas, conoce ese lenguaje, ese idioma, sabe hablarle a un banco eventualmente, sabe hacer negocios, sabe cómo sumar a la gente al proyecto a partir de unas negociaciones que sean mucho más ventajosas que otras que se pueden hacer para ambas partes. No sé, sabe cómo estructurar todo el tema del negocio muy bien, los derechos, y es experto en números, y digamos que toda esa parte va a estar siempre muy protegida y muy sólida, porque esa es su fuerza y ese es su fuerte. Y hay otro productor que es el productor experto en el set, en el rodaje, que es una persona que ha crecido y nacido en el set y ha ocupado muchos
muchas posiciones, digamos, en dirección y en producción, y ha ido creciendo y se vuelve un productor general, un productor ejecutivo, un productor que genera proyectos, y que su gran fuerza es el conocimiento del set perfecto, que sabe cómo funciona un set, cómo se gasta la plata, por dónde se gasta la plata en un set, sabe perfectamente cuáles son todos los roles de un rodaje y sabe dónde hay que estar y dónde hay que cuidar este proyecto particular en el set, porque por ahí se puede ir la cosa, por ahí se pueden problemar, o se puede subir el presupuesto, o se pueden ir los imprevistos. Entonces es una persona experta en el mundo de filmar, digamos que su universo es las filmaciones, y sabe muy bien cómo funciona un set, porque ustedes no lo van a creer, hay productores que no saben cómo funciona un set bien, ¿sí? Y es muy difícil encontrar esas tres competencias en una sola persona. O sea, en el mundo ideal deberíamos tener todas las competencias posibles, pero es muy difícil, eso no existe. O sea, evidentemente hay unos perfiles que se han desarrollado y que se han educado y que han aprendido más de una de las tres áreas, y es importante que nosotros como productores busquemos apoyo y busquemos información en donde están nuestras debilidades, donde no están. Digamos, yo soy mucho más floja para la parte financiera y de números y para estructurar el negocio desde el punto de vista de los números. Eso no debería decirlo porque queda en streaming y queda registrado de por vida. Pero tampoco se trata de engañar a nadie, digamos, ese no es mi fuerte, o sea, ese no es mi fuerte para nada. Mis fortalezas están más en la parte de contenido y de dramaturgia y tal vez en el conocimiento del set, y ustedes tienen que identificar dónde están sus fortalezas, y tienen que saber que están moviendo ese proyecto desde esas fortalezas y desde las debilidades que tienen, y hay que buscar y hay que apoyarse y buscar suplir esas falencias con amigos, con socios, con información. Por lo menos si no tengo un socio financiero duro que va conmigo de la mano y que es el que va a montar toda la parte del negocio, pues tengo que tener la información súper clara para poder hablar y responder preguntas en ese aspecto, y tengo que garantizar que esa parte está sólida independientemente de que no sea mi fuerte. Entonces está muy bien que cada uno como productor haga una reflexión de dónde están sus fortalezas y dónde están sus falencias, para que pueda orientar sus proyectos desde allí y pueda tener un camino mucho más sólido. Cada vez que uno empieza el camino de desarrollo de un proyecto, como les decía al comienzo, el camino es incierto en el sentido de la duración. Bueno, es incierto en saber qué va a pasar, pero en tiempo, puede durar 1 año, puede durar 2 años, 3 años, 4 años. Nosotros con la Sociedad del Semáforo duramos 5 años, de los cuales los 3 primeros fue financiando el proyecto. Nosotros empezamos a mover la Sociedad del Semáforo con un tratamiento. En esa época, a la convocatoria de escritura de guión de largometrajes del FDC se aplicaba con un tratamiento, pero aplicamos a muchos workshops, a la Fundación Carolina, bueno, a muchos talleres para escritura de guión. O sea que el proyecto empezó en un momento muy primario, pero digamos que habíamos hecho un trabajo de bla, bla, usted cómo se imagina y cómo es, pero esta historia, pero esto yo no sé, yo siento que aquí se va para otro lado, con muchas conversaciones con el director y muchas lecturas de nosotros como productores, tratando de empaparnos de esa historia y de entender qué tipo de película queríamos hacer, pero fueron 3 años caminando con ese proyecto para conseguir la financiación, y por el tipo de película que es una película que está financiada fundamentalmente con fondos. Ahí no hay, solo hay un inversionista, pero es muy poquito, pues porque es una película que no es fácil plantear un gran negocio en términos de números con esa película. Entonces, digamos que era una cosa que teníamos clara, que no podíamos salir a decir deme 500 millones de pesos que vamos a hacer 1 millón de espectadores y yo le voy a devolver los 500 millones de pesos. No era responsable decir eso y nunca se lo dijimos a nadie. En esa época, no sé, la taquilla colombiana estaba alrededor, era en un promedio, porque esto es como año 2009, 2010, el promedio era mucho más alto que hoy, ¿no? Para el cine colombiano en espectadores era un promedio de 200.000, 200 algo mil espectadores. Entonces nosotros construimos todo pues con una expectativa un poquito más baja que eso, como en 100.000. O sea, creo que cada proyecto y cada productor obviamente tiene como
un camino y una manera de encontrar su camino y la manera de hacer las cosas, pero tenemos que ser súper responsables y conocernos muy bien y conocer el proyecto que tenemos entre las manos muy bien. Y esa pregunta de qué tipo de productor soy es válida y es como la que yo les decía esta mañana, o sea, empezamos hoy esta mañana empezamos con por qué tengo una película, por qué quiero hacer una película, por qué quiero hacer esta película y por qué quiero contar esta historia, y tener eso muy claro me va por lo menos a fortalecer para asumir el camino que viene. Y qué tipo de productor soy y cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, también me va a fortalecer y me va a ayudar en el camino, que es solo incertidumbre lo que viene de ahí en adelante, pues para conseguir la financiación y para llegar a buen término con el proyecto. Nunca se sabe cuánto va a durar ese proceso, entonces hay películas que se logran desarrollar en un año, en año y medio, y que luego hay otro año y medio de producción y tengo la película lista en 3 años, pero luego pues esos caminos son infinitos. Ana de Jacques Toulemont, creo que es un proyecto que se presentó 5 veces al FDC hasta que por fin ganó. Entonces, pues uno nunca sabe cuando está empezando cuánto tiempo va a pasar hasta que la película la vea terminada. Por eso es muy importante ser lo más preciso y lo más responsable y lo más profesional posible en toda la etapa previa, para poder, digamos, tratar de ser lo más eficaz en el camino que nos espera. Ahora sí, quisiera que hiciéramos más un diálogo. ¿Qué preguntas tienen de todo lo que hemos visto y de lo que hemos hablado hasta el momento? Para que cerremos la mañana. Pero no todos al mismo tiempo. Ya te pasan el micrófono. Estás muy lejos. A mí me gustaría que nos hicieras, como que nos caracterizaras a grosso modo los fondos internacionales. Eso un poco. Ok, déjame busco por aquí una herramienta mientras tanto. Digamos que esa es una tarea bien difícil. Es una tarea dispendiosa, buscar y encontrar cómo se comporta cada fondo y qué está buscando cada fondo, ¿no? Si nosotros vemos el comportamiento de las últimas películas colombianas, pues en los últimos años, obviamente, pues bueno, cada quien puede hacer como su análisis, pero uno puede decir, las películas que están funcionando por fuera tienen como un perfil o tienen como unas características particulares, lo que no quiere decir que un proyecto que se salga de esas características pueda iniciar ese camino, ¿no? Hay un fondo que se transformó mucho en los últimos años, que es el Fons Sud, el Fons, pues, que se llama hoy Cinema Dumont. El Fons Sud durante mucho tiempo fue un fondo para Asia, África y América Latina. Y el Cinema Dumont hoy en día, que es en lo que se transformó y que es el actual y que es el que tienen que buscar, es un fondo abierto para todo el mundo, entonces aplica, pues europeos aplican al Cinema Dumont. Es un fondo que se volvió muy difícil, pero que históricamente el Fons Sud era un fondo que se habían ganado muchos colombianos. Ahorita de memoria, digamos, se ganó la Sociedad del Semáforo, se ganó el Fons Sud, se lo ganó Los Viajes del Viento, no sé, creo que varias películas colombianas obtuvieron ese fondo. Hoy en día, en La Transformación, que es un fondo en donde compiten directores europeos, entonces está compitiendo uno pues con gente que tiene ya mucha trayectoria, aunque hay una categoría para primeras películas y luego otra categoría general, pues la categoría en general aplica, no sé, Pedro Almodóvar, ¿sí? Entonces como que uno dice, pucha, o sea, ya no sé si me va a ganar ese fondo algún día en la vida, ¿sí? No sé si desde que Cinema Dumont se lo ha ganado algún colombiano, yo no sé si ustedes saben, y no sé si en Proimágenes, Natalia, tienen como idea.
No lo tengo claro, pero sé que hasta hace poco tiempo no se lo había ganado nadie. En todo caso, pues ustedes conocen pues digamos que Francia y como el tipo de películas que hay y el perfil, ¿no? Hay películas que son, o sea, son películas personales que tienen como un tono muy claro, donde hay un autor detrás de esa película muy claro. Y hay que pues ver qué está pasando ahora desde que es Cinema Dumont. Yo no, desde que se transformó, digamos que lo tengo abandonado, entonces no lo he seguido, digamos, tanto. Pero vale la pena que lo estudien. Yo sé que se ha presentado gente de acá y no sé bien qué ha pasado con ese fondo, ¿no? Está el Rotterdam Lab y está Cinemark, que son del Festival de Cine de Rotterdam. Si ustedes ven el Festival de Cine de Rotterdam, el festival es un festival con un sesgo muy claro, son películas muy arriesgadas, muy particulares, un poco difíciles, digamos, para un público general. Entonces ahí hay una apuesta muy concreta, ¿no? A qué tipo de cine le están apuntando. Yo sé que, bueno, pero el Cinemark es el mercado, entonces digamos que eso sí es amplio, es como para ir a encontrarse, a sacar citas, a sacar citas con productores. Sé que La Tierra y la Sombra estuvo en Cinemark el año pasado cuando yo estaba en el Rotterdam Lab con un proyecto. Digamos que el Lab sí tiene más el sesgo del festival, entonces este proyecto se identificaba como un proyecto muy radical, con una narración muy particular, que podía eventualmente llegar a ser una película que podría funcionar en el Festival de Cine de Rotterdam. Entonces ahí es donde les digo, si el fondo está ligado a un festival, pues tienen que mirar muy bien cómo es ese festival, cómo funciona y qué tipo de películas han pasado allí y han ganado allí, para conocer como el perfil que les interesa. Igual, no hay un perfil, digamos, en algunos fondos no se quedan con un perfil único para siempre, sino que también dependiendo cómo va evolucionando la cinematografía y lo que está pasando, van cambiando, ¿no? Hay algunos que un año se centran en temas políticos o que hay un interés particular por temas políticos. Esas son cosas que cambian, que no se quedan pues toda la vida de la misma manera, porque además las comisiones a veces están establecidas por un periodo determinado de tiempo. Entonces un fondo específico tiene un comité que va a ser este comité por los próximos 2 años, y ese comité tiene una orientación política o temática o derechos humanos, o no de no, resaltar la identidad o la diversidad racial, qué sé yo, no le encuentra un sesgo particular y pues enfoca como su interés en esa característica. Pero eso cambia, obviamente, cuando cambia el comité, entonces cambia el fondo. Está el Atelier de Cannes, que es un espacio para ir a mover el proyecto, para sentarse con productores, coproductores, canales, directores de fondos. Digamos que el atelier es un espacio interesante porque hoy allí uno puede conocer a los directores de los fondos europeos, puede lograr citas con estas personas y ahí puede investigar y saber cómo funciona pues cada fondo determinado, ¿no? Cuál es el cambio o la evolución que ha tenido ese fondo. Entonces pues digamos que en la medida en que uno con el proyecto pueda ir a mercados y encuentros de coproducción, a espacios donde digamos es pertinente estar en una etapa muy primaria, es bueno. Así específicamente yo no crea que ese sea el camino, pero una manera de estar absolutamente segura es por lo menos ir a un encuentro de coproducción y tratar de hablar con la mayor cantidad de gente posible, con productores que han tenido premios en fondos y que han tenido coproducciones anteriores, o directores de fondos que tengan la oportunidad de conocer allí, por lo menos para hacer una investigación muy certera y decir, no, francamente yo voy a aplicar a Rotterdam, porque mi película es tan rara que va realmente para allá y no, en Cannes tal vez no va a funcionar, y tal vez no va a funcionar el World Cinema Fund, que es un poco más amplio, que es un poco menos radical en sus planteamientos. Entonces pues tendría que ver si me quedo solo con ese y para qué gasto tiempo aplicando todo el año a todos los posibles fondos que hay. Entonces digamos que lo que hoy hay
con el tema de los estímulos automáticos y con la posibilidad de asistir a mercados y a workshops, pues es la posibilidad de conocer y hacer esa investigación de primera mano lo más profunda posible. Sí, dime. Bueno, en este caso la pregunta sería si yo me doy la pela, como sé que sucedió con alguien que está haciendo una historia o terminó una historia sobre Armero. Entonces, si yo termino la película, pero no hago ningún fondo, sino me doy la pela, ahorro, consigo dinero de uno y de otro lado, crowdfunding, qué sé yo, pero muy independiente y termino la película, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede después de que tienes la película? Sí, después de que tengo la película hecha. O sea, ya tengo la película, pero no antes, sino ya hecha. Ok. Eso lo vamos a ver mañana, pues como en un detalle, como qué va a pasar después de que tengo la película terminada. Pero digamos que empieza un camino, otro camino, que también es largo, pero que es distinto, bien distinto. O sea, el hecho de que tú ya no estás vendiendo un intangible, sino que la gente puede ver la película, te agiliza las posibilidades que tu película tiene. Tienes que empezar a mirar a qué festivales vas. Mañana vamos a mirar un poco como los criterios y las posibilidades y cómo es el comportamiento de los festivales. Tienes que tratar de buscar un agente de ventas que sea el que te mueva tu película. Es las épocas en que uno iba con su cassette debajo del brazo en festivales tratando de vender la película ya pasaron. O sea, hay gente experta que se llaman agentes de ventas, que tienen un catálogo y que saben cómo conseguir las ventanas de distribución de la película. Entonces, no es un trabajo del productor salir a mover su película uno por uno. Todo esto que les digo, como siempre, tiene la regla, la excepción. Es posible que si yo conozco al dueño de Movie City, pues sea más fácil que antes de conseguir el agente de ventas le mande la película y le diga, ¿por qué no la mira de una vez y me dice si sí o no? Y bueno, bien, pero en general digamos que hay unos mecanismos muy claros para moverte después de que tienes la película terminada. Eso lo vamos a ver en detalle mañana, para poder recorrer un camino lo más eficiente posible, que tampoco no se gaste millones de pesos aplicando a todos los festivales del mundo, y que no sepa, digamos, uno hizo el presupuesto hasta terminar la película y una cierta promoción acá, y después uno se termina gastando 15 millones de pesos en aplicaciones a festivales y a eventos por fuera para tratar de mover la película. Entonces, digamos que hay como unos caminos muy puntuales que vamos a analizar mañana en detalle, ¿vale? Buenos días. Mi pregunta es si todo esto lo podemos extrapolar o cómo se debe extrapolar al cortometraje, que en principio pues necesita los mismos elementos, el mismo dossier, pero el mercado es diferente o en mi caso lo desconozco, más que diferente, porque hago la pregunta y muchas veces parece que el cortometraje solo se limita pues al aprendizaje del director, del productor de un equipo para formarse para ir más adelante, pero si el mercado del cortometraje tiene esta misma dinámica o es una cosa más de amigos, de conocerse, o si hay un mercado profesional del cortometraje acá en Colombia y en el mundo, ¿no? Ok, sí, hay un mercado profesional del cortometraje en Colombia y en el mundo, y está muy bien que la persona que está enfrentándose a la producción de un cortometraje haga todo lo que hemos hablado. O sea, esto aplica totalmente para el cortometraje. La misma responsabilidad y la misma seriedad con que tú asumes hacer un dossier de un cortometraje y asumir la producción de un cortometraje es exactamente la misma. Hay mercados de cortometraje, hay encuentros de desarrollo para cortometrajistas, hay festivales específicamente para cortometrajes, hay canales que compran cortometrajes, entonces hay, digamos, ventanas de distribución para el cortometraje. Obviamente yo tampoco soy experta en ese tema en este momento porque hace mucho tiempo no hago cortometraje también, pero digamos que estoy muy conectada con Bogo Shorts, que en Colombia, digamos, es un espacio profesional donde se mueve el corto de una manera que intentamos que sea lo más profesional posible. Entonces hay encuentros de realizadores, encuentros de productores, hay charlas para hacer formación específicamente en el tema del cortometraje, desde la creación del cortometraje hasta la distribución del cortometraje. Y digamos que en el mundo entero también hay muchos eventos que son específicos, ¿no? El Festival de Clermont-Ferrand es específicamente de cortometraje, hay un mercado gigante allá, tú vas y encuentras distribuidores con catálogos de cortometraje.
En el caso de la carpeta de producción es exactamente lo mismo, las mismas piezas, es exactamente los mismos elementos, digamos, que son claves para que tú puedas llegar eficientemente al lector de la carpeta y del dossier de producción, son exactamente iguales, es exactamente lo mismo. Tiene que causar el mismo efecto, tiene que tener la misma claridad, y mi historia de 10 o 15 minutos o 20 minutos tiene que ser exactamente igual de preparada y diseñada y pensada para llegarle a un interlocutor a través de un dossier de producción. Entonces es igual, pero sí hay un mercado profesional, y en Colombia vale la pena que, si eso es lo que te interesa, digamos, vale la pena que conozcas, digamos, Bogo Shorts como evento, que conozcas los espacios académicos que hay allí, que sepas también toda la ruta, digamos, que hay en el FDC para aplicar con un cortometraje, para producirlo, pero también hay para ir a festivales de cortometraje una vez está terminado el cortometraje. Entonces sí yo siento que es un mercado más pequeño, puedo estar equivocada, porque no estoy hoy en día activa, digamos, en ese mercado, pero sí hay. Entonces vale la pena que sí te investigues, porque hay de dónde meterle mano. Bueno, nosotros como productora siempre encontramos como un modo de financiación a través de otros, digamos, concursos, que Cinemateca, que IDARTE, el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, a veces postulamos a concursos que tienen nada que ver con cine. Hicimos un corto en La Guajira y nos postulamos a una convocatoria de rescate de comidas tradicionales. Hicimos la comida y pues con parte de la plata que la propuesta era hacer el corto documental, digamos que son como estrategias que tomamos, o concursos de cultura democrática, aún así que hemos ganado. Y digamos que ya por decirlo así, este medio de financiación, ya este mundo ya que sí son más enfocados en el medio del cinematográfico, vamos a ver, es como para empezar nosotros, ¿tú qué aconsejas, digamos, caminos, como para uno empezar más a foguearse, o eventos que existan, laboratorios o algunos festivales donde uno pueda empezar a postular ya con largometrajes que tenemos como hasta ahora en proyecto y en guión, que digamos que cortos ya hemos hecho con este método de financiación, pero queramos dar ese paso al largo? Entonces, ¿qué camino conoces puntualmente? Cosas así, como para foguearlas. Pues mira, primero la recomendación es investigar todos los espacios digamos, académicos, por un lado, como en donde uno pueda ir y oír y preguntar y como para empezar a lanzarse a mover el largometraje, ¿sí? Pero también buscar los espacios en donde yo puedo aplicar con mi proyecto en la etapa más primaria en Colombia. O sea, yo sé que está el Festival de Cine de Villa de Leyva, que tiene un taller de pitch, de presentación de proyectos cinematográficos, y es un proyecto en este momento me queda la duda si es específicamente para óperas primas, creo que tiene ese sesgo, pero si no, igual es un proyecto donde es un espacio donde tú puedes llegar con tu proyecto en una etapa primaria y foguearlo, hacer un pitch, que te opinen de cómo lo estás presentando. Hay un equipo que se lee el proyecto. Yo sé que el Festival de Cine Ojo al Sancocho hace eventos académicos. ¿Tú eres de Ojo al Sancocho? Ah, muy bien. Hacen eventos académicos, invitan gente profesional. La Cinemateca está todo el tiempo haciendo eventos académicos que también permiten foguear el proyecto. La Javeriana hizo hace 2 años, yo estuve invitada con una serie de productores colombianos a oír proyectos que estaban empezando, como que ya tenían una carpeta de un dossier de producción, pero que estaban empezando su camino de financiación, de búsqueda de financiación. Hicieron un evento de 2 días donde invitaron a una serie de productores colombianos a que la gente se inscribió. Me imagino que hubo aquí algún filtro, leyeron los proyectos. Es como estar muy pendiente de todo lo que está pasando, porque cada tanto hay espacios donde se presentan los proyectos. Está el Encuentro de Coproducción de Cartagena, en donde digamos que tienes que tener ya hasta donde recuerdo los últimos años, tienes que hacer un pitch en inglés. Entonces digamos que tiene como ese grado de dificultad, pero que el tema es que te organices. O sea, hay que presentar los documentos en inglés y luego, si pasas, tienes que tener una presentación en inglés. Pero ahí es donde digo que hay que ser muy creativos. Entonces, si yo no hablo inglés, entonces me busco un socio o un amigo que vamos a trabajar de la mano. Si su especialidad no es la producción, pero en este momento para este
para esta presentación me ayuda, porque es fotógrafo o es guionista o es editor, pues nos entrenamos lo suficientemente bien para poder ir a hacer la presentación y que él sepa responder las preguntas claves y luego pues que haya una traducción si es necesario. Es decir, está Villa de Leyva, está Cartagena, está, bueno, el BAM no recuerdo si tiene algún evento específico de como mercado de proyectos. Pues obviamente es un mercado de proyectos. Quiero decir, si hay algo como más en tono académico para ir y foguearse en un pitch o algo así, no lo tengo claro, pero digamos que tienes que mirar como ya los eventos que hay en Colombia. O sea, lo que yo te recomiendo es que hagas el ejercicio de presentarte desde con tu gente cercana, tu círculo cercano, hasta que empieces a empezar a aplicar y aplicar y aplicar para entrar a espacios más profesionales en donde empiezas a probar cómo te va. Pero haz el ejercicio primero en tu círculo inmediato. Preséntate, presenta el proyecto, presenta la historia, que te lean los documentos, que tú te foguees. No pierdas la oportunidad de aplicar a todos los espacios que haya en Colombia donde veas que hay oportunidad. Hay festivales en todas las ciudades, hay festivales, o sea, y cada vez más los festivales están abriendo espacios para, digamos, para una parte académica, pero también para unos encuentros de producción o coproducción donde la gente pueda conectarse y ver qué proyectos hay en otras ciudades y ver cómo se pueden juntar para desarrollar un proyecto específico. Entonces es cuestión de que empieces a mirar el calendario de todos los festivales que hay. Casi todos tienen eventos, casi todos los festivales hoy en día tienen un evento que te permite foguearte y que te permite foguear el proyecto y saber cómo estás, si lo estás haciendo bien, si está débil, si al proyecto le falta solidez, si a ti te falta conocimiento del proyecto más profundo para poder empezar a foguearlo. ¿Vale? Hola. Me gustaría que nos contaras tu opinión personal de lo que piensas que viene del cine colombiano, porque afortunadamente gracias a las leyes como que se han comenzado a producir más largos nacionales, pero pues ahí está la paradoja de que a los espectadores no reflejan eso o pues van de para abajo. Y digamos cuál es ese como obstáculo que hay del espectador colombiano, porque digamos muchas películas sí ya están siendo reconocidas, pero siempre son por fuera del país y cuando las proyectan acá, o sea, duran como una semana y ya está. Y digamos, para abordar a un inversionista, digamos, colombiano, o sea, los números de entrada ya van mal, o sea, por eso creo que dependemos mucho de los fondos y con qué cara uno le dice al inversionista, como pues puede que, o sea, sí entiendes a lo que voy, o sea, y como también como consejo de qué nos podrías dar a nosotros, porque yo creo que también es un tema de educación del espectador colombiano, de qué puede hacer uno como para tratar de que uno otra vez como que se enamore también del cine nacional, o qué está haciendo o Proimágenes o el gobierno que tú veas como para tratar de promover un poco más el cine nacional. Okay. Y la distribución, sí. Pues mira, yo como lo veo, estamos viviendo un momento muy particular porque Colombia logró desarrollar una industria de cine y logró como generar unas herramientas para que la producción de cine en Colombia fuera constante, que es como lo primero para que haya profesionalismo, oficios específicos, porque pues hace 20 años el editor hacía dirección de arte en la película del amigo y el productor dirigía hoy, pero mañana entonces te hago sonido. Era una cosa un poco más informal en todos los sentidos. Hoy en día, digamos que la ley de cine y todo lo que ha pasado pues hace que esto sea un poco más profesional, pero siento que pasó en un momento en donde la industria en el mundo se está transformando. Entonces aparece el internet y empiezan como a pasar una serie de fenómenos que no solo están pasando acá en Colombia, ¿no? En el resto del mundo también las salas de cine se están transformando, el espectador se está transformando, está buscando diferentes maneras de conectarse con el contenido. Entonces las películas que están hoy en día pues llenando el 100% de las pantallas son unas hiper mega producciones que tienen unos niveles de producción que son absurdos, pues que nadie más puede reproducir, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer una película como El Hombre Araña, punto, pues no me lo he propuesto, de pronto
encontraría un camino si me lo propusiera, pero me voy a demorar otros 20 años. O sea, no sé, es como muy difícil pensar en que eso que está hoy en día llenando las pantallas y qué es lo que los espectadores están consumiendo, pues yo cómo voy a meterme ahí, cómo me voy a insertar ahí. Y yo creo que hay muchas estrategias y que es bien difícil, obviamente, pero también soy súper crítica de cuando decimos es que la gente no está yendo a ver nuestras películas. Yo soy como productora súper crítica de ese aspecto, en el sentido en que yo me pregunto ¿cuántas películas quieren ser vistas de esas que no se están viendo? Es decir, ¿cuántas de esas películas tienen un productor que realmente y un director que realmente quiere llegar a un público grande? ¿O realmente querían llegar a 1000 personas desde el comienzo? ¿O ni se lo preguntaron porque no les interesa? ¿Sí? Entonces cuando uno dice, pues que al cine colombiano no está yendo gente, yo miro esa lista, digamos, de las películas que se exhibieron el año pasado y yo me pregunto cuántas de esas películas tienen gente detrás que su interés era contarle esa historia a un montón de gente. Y creo que pocos. Me atrevo a responderme diciendo que pocos, no sé, claro, no estoy segura. Pero por el comportamiento de la película, por la manera en que fue exhibida, por la manera en que salió a una sala de cine, pues no parece que estuvieran muy preocupados por llegarle a un público más amplio del que tuvieron, ¿cierto? Y no se trata de que todas las películas vayan a 1,5 millones de espectadores, porque eso es lo que ha hecho una película colombiana, 1.600.000 o 1 millón, ¿no? Lo que haya hecho la película colombiana más taquillera en los últimos años, que creo que es una de Dago. Entonces, digamos, ahí está, como yo soy colombiana, mi película tiene ese público, pero resulta que no, esa película es una película de género, comedia, con unas características muy específicas, y una película que se asemeje tiene ese nicho, ¿cierto? Es el que está demostrado que es. En Colombia, una película que tenga esas características potencialmente tiene 1.600.000 espectadores. Pues mi película es un drama que sucede en un pueblito por allá, no sé qué, tiene un ritmo distinto y tiene un lenguaje cinematográfico determinado, pues yo tengo que ver qué otras películas en el mercado se asemejan para poder tener un cálculo y pensar que mi película podría tener ese nicho, ¿no? Como posibilidad de mercado. Entonces, pues mi película no va a tener, si mi película es así como La Sociedad del Semáforo, pues es muy difícil pensar que mi película va a tener 1.600.000 espectadores en Colombia, ¿sí? Siento que pasa eso, que pasa que no todo el mundo está interesado en llegar a un público amplio, y pues eso pasa, entonces no llega. Siento que el mercado se está transformando, estamos llenos de unas super mega producciones que obviamente están tomándose las pantallas y que está siendo muy difícil que nosotros encontremos ahí un espacio, y pues si yo llego allá sin el mayor interés de llegarle a un público, pues entonces ahí vuelo en 2 segundos. O sea, si yo quiero poner mi película en Unicentro y no hago como nada al respecto, pues sí, si estoy de buenas me la ponen un fin de semana y la película sale, ¿sí? Aún así no quiero decir que sea muy difícil. O sea, yo que ahorita voy a estrenar una comedia en el mes de julio, comedia popular para toda la familia. Es una comedia que a mí me encanta, me parece que quedó súper bien hecha, que es bonita, que es simpática, que habla de un tema complejo, pero que fundamentalmente habla de una persona que ha vivido engañada toda su vida y se encuentra destapa una gran mentira y ve cómo se enfrenta a eso y cómo tiene que sobreponerse a eso. Y yo estoy estrenando una comedia y estoy preocupada, porque siendo una comedia debería estar menos preocupada. Pero con lo que está pasando hoy en día, pues es muy difícil, es muy difícil. Entonces estamos buscando estrategias, estamos buscando alianzas de promoción, estamos buscando cómo que la promoción sea muy efectiva para llegarle a un público específico. Yo lo que veo es que los niveles de producción, por un lado, han evolucionado y han digamos, en términos de calidad mejorado, que eso era una cosa que en todo caso estaba mal, y eso ha cambiado y se ha transformado, pero veo que el mercado está difícil. Entonces siento que es un momento en donde todos de una u otra manera tenemos que empezar a mirar lo que está pasando en internet como una ventana. San Andresito se vendió en Netflix hace poquito, entonces va a empezar a estar en Netflix, y es empezar a mirar cómo vamos a
insertarnos en un mercado nuevo que es Internet, que es una ventana nueva que conocemos poco. Hace unos años yo hice como una experiencia académica investigativa que se llamó Distrito Cinema, donde empezamos a mirar, y aquí hicimos un taller de transmedia y de crossmedia con el Centro Ático, como empezar a mirar qué es lo que pasa en Internet, qué pasa con la gente en Internet, por qué la gente consume cultura, entretenimiento en Internet, porque no está a la hora que se le da la gana, cuando quiere, en el tiempo que quiere, lo ve, lo puede parar, puede seguir. ¿Qué pasa con el espectador, no? O sea, el esfuerzo de salir de mi casa, comprar una boleta, llegar hasta la sala de cine, entrar a la sala, pues ¿qué pasa en la cabeza de esa persona para que yo trate de hacer el mayor esfuerzo para que haga eso por mi película? Entonces, siento que lo que está pasando también en la taquilla tiene que ver con que en ningún país del mundo, cuando ha logrado un cierto nivel de producción en el sentido de cantidad, estoy hablando solo de cantidad, en Argentina se producen 100 películas al año y pues a la mitad les va súper mal. En España se producen antes de la crisis 100 y pico, pero todavía hoy en día se producen como 70 o 90 y se cierran salas de cine en España hoy en día, ¿no? de la crisis que hay. Es muy difícil pues porque cada vez que la industria se desarrolla más vamos a tener más producción. Y digamos, eso era lo que estábamos buscando, eso era lo que estábamos deseando, que no se hicieran 2 películas al año, 1 película al año, sino que se empezaran a hacer muchas más. Y pues eso es lo que pasa, es que claro, hoy en día, de verdad la cifra con que empezó el año, al comienzo de año decían, la cantidad de películas colombianas que se van a estrenar este año son 50. Así. ¿No? Y creo que en Proimágenes creo que era más alto lo que estaba en la estadística. Luego obviamente eso se va depurando y hay mucha gente que dice voy a pasarme para el año entrante, bueno, y a medida que avanza el año se va bajando y hoy en día creo que hay 40 o 35, más o menos todavía lo que ha pasado, más lo que queda en el competitive en el resto del año. La Tierra y la Sombra era una película que yo no sabía qué fecha de estreno tenía, digamos que no sé cuando cuadraron la fecha de estreno, pero pues digamos que no la tenía en el panorama y digamos va a estrenarse el 23 de julio, por decir algo. O sea, ya van llegando las películas y van buscando fecha y se van metiendo. Entonces en este momento el año está lleno de estrenos colombianos. Eso es muy difícil porque la gente todavía sigue identificando el cine colombiano como un género, no como una película. O sea, si es comedia, voy a ver una comedia, me veo la comedia de Adam Sandler o me veo la comedia de Dago. O si es un thriller, me veo el thriller de no sé qué thriller hay o me veo este thriller colombiano, pero como thriller, no como película colombiana. Creo que todavía la gente sigue viendo como un género, digamos, industrialmente, cinematográficamente y profesionalmente. Creo que lo que pasa en los festivales es maravilloso, pero creo que eso no tiene un mayor impacto en el público, o hasta el día de hoy no. Vamos a ver qué pasa con lo que pasó esta semana pasada. Creo que eso no tiene un mayor impacto en el público y creo que a veces la gente dice, bien, chévere, no sé dónde queda Cannes, está buenísimo que se han ganado premios, y luego si entra y no le gusta, dice, bueno, eso no me significa nada porque realmente ese sellito a mí no me dice nada como espectador. La Tierra y la Sombra no, no. El abrazo de la serpiente, gracias. El abrazo de la serpiente creo que es una película muy especial, o sea, es una película muy particular de la cual se ha hablado un montón. Creo que tienen claro el nicho de mercado, por lo menos los lugares donde yo he oído la publicidad, que es como la W, o pues yo sobre todo oigo radio. Va para el nicho que no es como hablar en Candela Estéreo del abrazo de la serpiente, porque es que, pues, o sea, ¿quién que oye Candela va a ir a ver el abrazo? Nadie. Entonces, como que está muy bien enfocado, muy precisa la publicidad, y siento que eso puede ser muy positivo, o sea, entre los esfuerzos sean más precisos. No sé qué espectadores están esperando los productores, digamos que yo vi la película, me parece maravillosa, me parece pues buenísimo el premio que tiene, creo que está muy bien para todos nosotros que le haya ido bien, pero no creo que estén esperando pues un público hipermasivo, o sea, no creo que estén esperando. Creo que este fin de semana, hasta donde yo he escuchado, le fue muy bien. Muchas de las funciones del fin de semana estuvieron llenas en muchos de los teatros donde está. Es una película en blanco y negro, es una película que dura 2 horas, o sea, yo lo que siento es que no hay que tirar la toalla. O sea, si yo quiero hacer ese tipo de películas, tengo que hacerlas, pero tengo que hacerlas de una manera muy responsable.
Tengo que hacerlas prometiéndole a la gente que a la que yo subo al bus lo que es, lo correcto. No que voy a hacer 2 millones de espectadores en Colombia, ¿sí? Creo que tengo que ser muy, muy responsable y tengo que mantenerme allí en la carrera y encontrar el espacio. O sea, este público que está yendo a ver El abrazo de la serpiente, pues es maravilloso que estén yendo a ver El abrazo de la serpiente. Es maravilloso que esté en cartelera, o sea, creo que abrió con 30 salas o algo así, y eso es una cantidad impresionante hoy en día. O sea, me parece que es impresionante que tenga esa cantidad de salas, está muy bien. No sé si ellos esperaban más, igual puede ser que yo lo que esté diciendo todo sea un desastre, porque ellos esperaban 100 pantallas y no 30, no sé. Pero realmente creo que con el comportamiento de la taquilla y de los espectadores, que un documental se estrene en Colombia, o sea, un documental colombiano como Don K, que no sé si fue el año pasado o el antepasado que estuvo en cartelera, que le abran el espacio a un documental colombiano, me parece increíble. La eterna noche de las 12 lunas estuvo en cartelera. Claro, son productos muy difíciles, es muy difícil que el espectador las compre, pero necesitamos entender cómo funciona el internet, qué pasa si yo no estreno en salas de cine, qué pasa si mi primera pantalla es internet o es otra pantalla. Creo que estamos en un momento en donde todos tenemos que estar estudiando y analizando permanentemente lo que pasa para poder saber si mi película, digamos, merece que esté en sala de cine o es un descalabro para todo el mundo, para los socios, para mí como productor. Es frustrante para el director que vayan 1000 personas, es súper triste, ¿no? Por ahí hubo el caso de una película en que la gente se salía y pedía la devolución de la plata. Entonces o sea, ¿necesito estar en una sala de cine? Esa es como una pregunta fundamental que tenemos que hacernos hoy cada vez más, porque como el espacio está tan difícil, como es tan difícil que el espectador sepa que mi película está ahí y se mueva a ver la película. Además, hoy en día el cine, pues como siempre, ha competido con todos los demás, digamos, eventos culturales. Pero entonces esto del fútbol, que en Colombia ya todo el mundo se volvió, hombres y mujeres y niños y jóvenes y adultos se volvieron hiperfanáticos del fútbol. Entonces, si hay la Copa América, la gente no va a ir a cine. O sea, es una cosa como, yo ya lo vi, yo vi el futuro. Yo iba a estrenar mi película en junio y vi lo de la Copa América y yo vi el futuro. O sea, la gente no va a ir a cine, yo moví mi película porque yo quiero que por lo menos tengan el chance de ir y que no esté compitiendo con James Rodríguez. O sea, es como, me parece tenaz. También me quiero pensar si mi película de pronto no tiene que ir a sala de cine y puede ir a otra ventana inicial. Es un momento de estar estudiando y mirando qué es lo que está pasando, pero no hay que desfallecer. Si yo quiero hacer El abrazo de la serpiente, cosa que respeto y admiro profundamente, la tengo que hacer y tengo que hacer todos los pasitos muy bien para que le vaya lo mejor posible. Sí. ¿Tú levantaste la mano? Va a ser la última pregunta y cortamos porque tenemos que hacer el corte de almuerzo. No veo quién me está pidiendo el Yo vi a alguien alzar la mano y de repente desapareció. ¿Pero fuiste tú? No, que yo también te vi. No, tú. Bueno, entonces cerramos y nos vamos a corte de almuerzo. Vale, gracias.